¿Qué son las habilidades sociales? Y es que estas habilidades nos sirven para desempeñarnos adecuadamente ante los demás. Son las formas que tenemos de comunicarnos con otras personas y además nos permiten relacionarnos y resolver situaciones y conflictos en nuestra interacción con las demás personas. Estas habilidades sociales no son innatas, se aprenden a lo largo de la vida. Es decir, que estas habilidades sociales son los patrones de comportamiento que adoptamos para lograr aquellos objetivos que tienen que ver cómo nos desenvolvemos en las relaciones con los demás. Por ejemplo, son esas habilidades que nos ayudan a pedir ayuda cuando la necesitamos o nos permite darnos a conocer en el modo que queremos ser vistos o a que nos tengan en cuenta cuando se busca a alguien que se encargue de ciertas tareas para las que, por ejemplo, nosotros estamos capacitados. En general, nos facilitan que lleguemos a ser miembros respetados de la sociedad y comprendidos en nuestros círculos de amigos y nuestro contexto familiar. Trabajar tus habilidades sociales puede llegar a convertirte en una persona exitosa. Y es que, al fin de cuentas, al potenciar estas actitudes, aumentamos la facilidad con la que se crean los vínculos con los demás. Son varias las características que tienen las habilidades sociales y entre ellas son que son aprendidas y por lo tanto pueden ser entrenadas y mejoradas. También que son necesarias si queremos tener una buena salud mental y no son patrones rígidos de comportamiento, sino son normas que se van ajustando a cada situación. Existen 6 tipos de habilidades sociales, así que empezamos con las primeras, que son las habilidades sociales básicas. Y son las primeras en las que adquiere el ser humano. Y son primordiales a la hora de generar y mantener cualquier tipo de comunicación satisfactoria en la mayor parte de los ámbitos de la vida. Estas incluyen, por ejemplo, el saber iniciar un diálogo, el mantener una conversación, el escuchar de forma activa, el formular preguntas, presentarse a uno mismo, dar las gracias por algo, la capacidad para hacer cumplidos, habilidades empáticas. Pasamos a las siguientes, que son las habilidades sociales avanzadas, y estas se dan una vez que ya se han adquirido las habilidades sociales básicas. Esto tiene la base necesaria para trabajar las habilidades sociales avanzadas, las cuales nos proveen de estrategia para manejarnos en las relaciones sociales. Entre ellas comprende las destrezas de cuando damos nuestra opinión, pedir ayuda, pedir disculpas, cuando queremos participar, cuando sugerimos, cuando damos instrucciones, cuando seguimos instrucciones, o la capacidad de convicción que tenemos. En un tercer grupo entran las habilidades sociales afectivas. Y esto ya empezamos con palabras mayores. Ambas aptitudes nos ayudan a entender las emociones de los demás y poder responder de manera adecuada y compasiva. Estas habilidades son fundamentales para construir relaciones fuertes y significativas en el mundo empresarial. Así que identificar, conocer y entender las emociones y sentimientos de los demás. La capacidad de expresar tus sentimientos y emociones. La expresión de mostrar afecto. Respetar los sentimientos de los otros sin juzgar. Es la capacidad también para afrontar el enfado de los demás. La capacidad de autorrecompensa hacia ti mismo. Es gestionar el miedo al hablar en público, la capacidad para animar a los demás y la capacidad para consolar. Aquí quiero poner el ejemplo que me pasa con diferentes personas que yo he ido conociendo a lo largo de mi vida, que sí se encontraban en diferentes momentos que yo, iban como más avanzados que yo. Entonces sí es verdad que bueno, yo les contaba algún problema porque
confiaba en ellos, ya que los admiraba por la cantidad de años y experiencia que esas personas tenían. Pues entonces yo le empezaba a decir, me siento mal por esto, estoy frustrada por lo otro, o estoy agobiada porque no consigo tener estos objetivos. En fin, le contaba un poco cómo yo me sentía, ¿no? Las emociones que estaba encontrando en ese momento. Y es la típica persona que me respondía: por favor, esto es una tontería, no te tienes por qué poner así, pues no estés triste. Yo le decía que estoy agobiada y me decía, pues no te agobies. O sea, ese tipo de personas que realmente no te están escuchando con empatía, no se ponen en tus zapatos y simplemente, pues bueno, te escuchan queriéndote dar una respuesta muchísimo antes de escucharte, comprenderte y de apoyarte. Así que, bueno, ahora me doy cuenta que son personas que no tenían estas actitudes evolucionadas. Así que recuerda que si hay una persona que está pasando por un momento difícil, muestra empatía y comprensión, porque esto no solamente va a ayudar a aliviar su carga emocional, sino que también va a fortalecer vuestra relación, ya sea laboral o personal. Por otro lado, tenemos las habilidades sociales de planificación, y estas nos implican en la capacidad de organización y estructuración de la comunicación de una manera efectiva. Esto incluye la habilidad para transmitir ideas de forma clara y lógica, lo que es sumamente esencial para presentaciones y negociaciones exitosas. Así que el reconocimiento de las propias habilidades, la capacidad para tomar decisiones, la determinación de objetivos, identificar la causa de los problemas y poder resolverlo, recoger información y la capacidad de concentrarse en una tarea forman parte de estas habilidades de planificación. Por ejemplo, yo tengo una amiga que siempre le estoy diciendo que tiene que organizar su mente, que tiene que hacer una estructura, una planificación de todo aquello que quiere comunicar, porque habla muchísimo, habla un montón, y sí es verdad que su cerebro va muchísimo más lento que sus palabras muchas veces, y bueno, pues nada, todo lo que va diciendo va de una cosa a otra, no tiene sentido, no está organizado, así que estamos trabajando en su comunicación y en la planificación de sus ideas para que cuando tiene reuniones importantes en su empresa, su estructura esté clara en su presentación. Así que yo, por ejemplo, le ayudo a que organice sus puntos claves de manera lógica para que la audiencia a la que le está hablando le resulte muchísimo más fácil entender sus ideas. Por otro lado, tenemos las habilidades negociativas, y estas habilidades son esenciales para resolver conflictos y llegar a acuerdos beneficiosos para todas las partes involucradas. Implican la capacidad de escuchar activamente, y hago hincapié en este punto, el encontrar puntos en común y trabajar hacia soluciones mutuamente satisfactorias. El pedir permiso, la capacidad para compartir, la capacidad de ayudar a los demás, la capacidad de quererse a uno mismo, la capacidad para tolerar y responder bromas, las habilidades de negociación, la capacidad de autocontrol, el cómo defender tus derechos, el no entrar en peleas, la capacidad para evitarle problemas a otras personas. Aquí quiero ponerte el ejemplo de un chico que trabajé con él no hace mucho en su comunicación, porque sí es cierto que el resto de sus compañeros pues bueno, sentían como muchísimas diferencias a la hora de tomarse las cosas, de enfrentar problemas, de enfrentar conflictos. Y bueno, sí es verdad que él decía que no se sentía escuchado, que es como si los demás no escucharan sus necesidades y sus expectativas. Entonces, bueno, pues sí es verdad que un poco adentrándonos más en lo que este chico me decía,
llegamos a la conclusión que realmente si el otro no lo hacía, él tampoco lo hacía y era como el círculo vicioso. Simplemente era una lucha de egos y bueno, buscaba estar uno por encima del otro y no había compromiso ninguno para que ambas partes se pudieran sentir satisfechas con esa conversación o esa negociación. Así que qué importante es escuchar de forma activa y saber y tener en cuenta las necesidades o las expectativas de la otra persona. Por otro lado tenemos las habilidades sociales expresivas y estas son las que nos implican la capacidad de comunicar nuestros pensamientos y emociones de manera clara y efectiva. Incluye el tono de voz, el lenguaje corporal, la elección de las palabras. Así que, por ejemplo, al dar retroalimentación a un colega tuyo, utiliza un tono de voz calmada y utiliza palabras constructivas. Evita culpar y en su lugar enfócate en soluciones. Verás las mejoras con este feedback y como la persona se lo toma muchísimo mejor. Por último tenemos las habilidades para hacer frente al estrés y estas cómo nos cuestan a los líderes. Y este tipo de habilidades son necesarias para la resolución exitosa de conflictos cuando hay tensión y estrés. Y dentro de este grupo podemos encontrar pues la capacidad para gestionar la vergüenza, es decir, el sentido de ridículo, la capacidad para defender a los otros, cómo toleramos el fracaso, cómo respondemos ante la persuasión, la capacidad para responder ante una acusación o, por ejemplo, para formular quejas y reclamaciones. ¿Cómo respondemos a esas quejas y reclamaciones? Si lo hacemos con deportividad, si nos enfrentamos a las presiones de un grupo, si sabemos gestionar conversaciones complicadas, si tenemos tolerancia a ser ignorado, aquí el rechazo, y la capacidad para confrontar mensajes contradictorios a nosotros mismos. Así que un buen desarrollo de las habilidades sociales nos permite expresar nuestras emociones y sentimientos de una manera adecuada y satisfactoria. Y por favor, ¿estás encontrando este contenido útil? Dame un like y suscríbete a mi canal. Bueno, creo que ya te he dado nociones básicas de que las habilidades sociales son esenciales para que puedas comunicarte y tener relaciones fructíferas dentro de cualquier sector, a nivel personal y a nivel profesional, para que te puedas destacar como un gran líder. Así que quiero ayudarte si tú crees que no eres capaz de desempeñar estas habilidades sociales por ti mismo y quiero que reserves una sesión de valoración gratuita que te dejo el enlace por aquí y podemos charlar de cómo puedo ayudarte con ellas, porque una vez que tú las trabajas, las mejoras, te conviertes en un mejor líder y al final un líder se diferencia no por esa persona que sabe muchísimo sobre un tema, sino porque además tiene una gestión emocional. Eso es importantísimo para todos los líderes. Espero que te haya gustado este vídeo. Me encantará que me lo dejes en comentarios si te ha servido. Y nada, te veo la próxima semana. Gracias por tu tiempo. Un besito, mordedora.